Bueno, muy buenas tardes, noches, días, depende de la hora que nos vean. Un gusto saludarlos. José Enrique Alba, genteurgente.com y genteurgente.com/empresas. Eh, con este contenido que la verdad nos da mucho gusto compartir con ustedes, ya que estamos buscando a través de nuestros expertos de nuestra plataforma genteurgente.com, pues poder solucionar algunas dudas que tú, yo, ellos, la persona a pie puede tener referente a temas legales, médicos, de salud, psicológicos, contables, pues con este grupo de expertos que hace parte de Gente Urgente. Y el día de hoy pues tenemos al licenciado Miguel Ángel Maravillas. Qué gusto, licenciado, bienvenido. Gracias. Eh, Iniciemos, por favor, presentándote, por favor. Nos encantaría conocer a nuestra audiencia, a nuestra escucha, a las personas que nos van a estar viendo. ¿Quién es el licenciado Miguel Ángel, por favor? Muy buenos días, tardes, noches, como comentas. Soy el licenciado Miguel Ángel Maravillas Lemos. Tengo 26 años de actividad profesional. Tengo una maestría justamente en juicios orales y derecho procesal civil. Eh, y estamos para servirles. Ya tenemos en la empresa cerca de 2 años y vamos para adelante. Fenomenal, licenciado. Muchas gracias. Y pues bueno, entremos en materia. Yo creo que el tema de hoy a mí me parece un tema súper interesante porque vamos a entrar a hablar sobre el tema de juicios sucesorios, herencias y ciertas dudas que ocurren muy comúnmente, que ocurren comúnmente y lo he escuchado en varias personas, familiares, cercanos. Es una duda que a veces parece un poco, o dudas que parecen un poco alejadas, pero en realidad son de una gran porcentaje de la población y de las personas que necesitan una asesoría legal en ese aspecto y que muchas veces no tienen ni idea a dónde recurrir. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando sobre ese tipo de juicios, de los juicios sucesorios, de qué hacer en el tema de herencia, quién va con qué, cómo está, quién se reparte qué, influye esto, no influye aquello. Entonces, pues bueno, sé que muchos de los que nos están oyendo van a tener diferentes dudas y van a tener más dudas de las que probablemente vamos a responder el día de hoy, pero por favor, pues escríbanos en los comentarios y en los mensajes, en el mensaje directo. Bueno, empecemos. Doctor, licenciado, ¿qué es un juicio sucesorio? Un juicio sucesorio es un procedimiento judicial mediante el cual el patrimonio de una persona es transmitido a otras personas. Obviamente, cuando esta persona fallece, se tienen que transmitir sus bienes, ¿sí? Y esto es a través de un juicio sucesorio. Invariablemente, todas las personas que fallecen y tienen bienes tienen que tramitar un juicio sucesorio para que sus herederos se puedan adjudicar estos bienes. Ok, buenísimo. En tu experiencia, ¿cuántas personas, qué porcentaje, un número, llegan con ese tipo de dudas? La mayor parte de la gente llega con ese tipo de dudas. Por desgracia, en México es muy poca difundida la información en cuanto a cómo transmitir justamente nuestros bienes. Y sí, sí es muy dado todo este tipo de dudas, pero para eso estamos, para poder orientarlos. Fenomenal. ¿Cuál es la autoridad o a quién puede ir recurrir? ¿Cuál es la autoridad competente para conocer estos trámites? Claro, mira, hay dos formas de poder tramitar este trámite. Una de estas formas es ante un notario. Un notario puede conocer de notario siempre y cuando no haya ningún tipo de conflicto entre los herederos. Esa forma es la que puede llevar un notario a este procedimiento. Cuando existe algún tipo de controversia entre los probables herederos, forzosamente tendremos que llevarlo ante un juzgado familiar, es decir, un juez tendrá que conocer para poder justamente resolver todas estas controversias que existan. Ok, buenísimo. ¿Se van a mucho o un gran número se va o se va un poco, un número pequeño al juzgado de familia? La mayor parte, de hecho, la mayor parte se va a un juzgado familiar. Ante notario generalmente lo tramitamos cuando es un solo heredero. Ahí no hay controversia, es decir, él va a recibir todos los bienes y no tiene ningún tipo de conflicto. Y solo se lleva cuando existen dos, tres herederos y todos estén total y absolutamente de acuerdo en la repartición que se propone. Ok, hablemos de esa palabra, herederos. ¿Quiénes pueden ser herederos? Bueno, si hay testamento, obviamente las personas que contengan el testamento son las personas que heredan. Sin embargo, cuando no hay testamento, en primera instancia es el núcleo familiar, perdón, el que tiene esa posibilidad de heredar. ¿Cuál es este núcleo familiar? En primer lugar, pues la esposa, obviamente, ¿no?
En segundo lugar, los hijos. A falta de estos, los nietos. Y así seguimos con una lista. Pueden ser incluso los papás de la persona que falleció, los hermanos o los sobrinos. Pero digo, a falta de cualquiera de estos, sucede el siguiente. Buenísimo. Voy a ir de la mano con esa pregunta. ¿Qué tiene que presentar una persona? ¿Qué documentos para ser heredero o no? Obviamente hay que demostrar el entroncamiento con la persona que falleció. ¿Cómo lo demostramos? Generalmente es a través del acta de nacimiento. Sí, en el acta de nacimiento vienen los datos de una persona, quién es el papá, quiénes son los abuelos, y a través de eso demostramos justamente el entroncamiento con la persona que falleció. Ok. Me imagino que no habrá un tipo de juicio sucesorio. ¿Qué tipos de No, juicios hay en este proceso? efectivamente, existen dos tipos de juicios sucesorios. El testamentario, que es justamente cuando la persona elabora un testamento. En ese sentido, es el juicio sucesorio testamentario. Y sin embargo, cuando no se dejó testamento, se llama juicio sucesorio intestamentario. Son los dos tipos de juicio que existen. Ok, fenomenal. ¿Cuáles son las etapas de este juicio? ¿Cuánto tiempo puede llevar, conllevar? ¿Qué tan engorroso es o qué tan fácil es? Mira, las etapas de este procedimiento justamente, comúnmente le conocemos como demanda, pero formalmente y de acuerdo a la ley, se llama denuncia testamentaria. Esa es la primera etapa. La denuncia testamentaria, ahí se va a reconocer justamente a los probables herederos y se va a nombrar el albacea. ¿Qué es el albacea? El albacea es el encargado de administrar y procurar los bienes en tanto se reparten, en tanto se adjudican a los diversos herederos. Este albacea es el que va a procurar esos bienes. Pongamos un ejemplo, pago de derechos, pago de predio, todas estas situaciones, mantenimiento incluso de los bienes. El albacea es el encargado justamente de procurar todos estos bienes en tanto se hace la repartición. Será Esa es la buenísimo. primera etapa, esa es la primera etapa, el reconocimiento de herederos y el nombramiento de albacea. La segunda etapa de un procedimiento sucesorio justamente es la cuestión de los bienes. Hay que hacer un listado de los bienes, ajá. Hay que hacer todo un listado de los bienes y hay que aparejarlo con su respectivo avalúo. Todos estos elementos, justamente el que tiene la obligación de hacer todo este listado es el albacea. El albacea tendría que presentarle al juez todo el listado de los bienes aparejados con un avalúo. Un avalúo. Ese avalúo tiene que ser comercial. Muchas veces los clientes nos preguntan, oye, pues aquí en el predio, ¿no? Viene el valor del inmueble. No, tiene que ser un avalúo comercial justamente porque derivado de eso va a ser el pago de impuestos. La tercera etapa justamente es la rendición de cuentas que tendrá que hacer justamente el albacea. ¿Qué es esto? Informarle al juez todos los gastos que ha hecho para la procuración justamente de esos bienes, así como el pago de los diferentes servicios que tenga que hacer. Y la cuarta etapa justamente ya es un proyecto de partición, cómo vamos a proponer al juez que todos los herederos se van a repartir esos bienes y por último la adjudicación ante notario. Ya cuando tenemos todas aprobadas todas esas etapas, el juez autoriza justamente que asistamos ante notario para que ya nos podamos adjudicar esos bienes. Uh, Buenísima esa respuesta. Me hiciste llevar o traer algunas preguntas a colación. ¿Las deudas son heredadas? Sí, sí, sí pueden ser heredadas, pero única y exclusivamente hasta el monto de los bienes que haya dejado la persona que falleció. No pueden excederse de ahí. Perfecto. Segundo, ¿qué porcentaje o hay un porcentaje exacto entre hijos, esposas, exesposas, padre, primos, tíos? ¿Hay un porcentaje o cómo se hace esa distribución en términos porcentual? Sí, ahí dependiendo de los probables herederos va a ser el porcentaje. Sí, ahí supongamos una esposa hereda en la misma proporción que un hijo. Ajá. En ese sentido, yo te voy a poner un ejemplo, que sean tres hijos y la esposa, allá tenemos cuatro herederos. Ahí cada uno heredará el 25% de los bienes que haya dejado justamente la persona fallecida. Ok. ¿Quién puede tramitar un juicio sucesorio? Lo puede tramitar toda aquella persona que tenga derecho a herencia. Es decir, en este caso, si existe la esposa, ella puede iniciar el juicio sucesorio, pero tiene que informar de todos los probables herederos. Igualmente un hijo, si él siente el derecho, él puede hacer esta denuncia testamentaria para iniciar el procedimiento.
¿qué pasa si no se informa? O sea, si Podemos alguien incurrir. levanta la mano y dice, yo soy heredero y no se informa que hay más herederos. Claro, ahí podemos caer incluso en un delito. Ajá. Entonces, tenemos que informar de todos los probables herederos. Y en el caso de que el probable heredero no haya sido informado en el juzgado, él puede presentarse directamente a deducir sus derechos ante el juzgado y obviamente con todas las repercusiones, ¿eh? Porque podemos caer en un delito por haberlo ocultado. Buenísima esa respuesta. ¿Quién puede perder el derecho a heredar? Lo puede perder cuando existen tutores y albaceas. ¿Qué son estos tutores y albaceas? Representantes de personas incapacitadas. Todos aquellos albaceas tutores o curadores, que son los que representan a estas personas discapacitadas, que hayan tenido un mal manejo de los bienes de estas personas y que por determinación de un juez pierdan ese cargo, también pueden perder el derecho a herencia. De igual manera, la albacea que administra los bienes de una herencia, que haya hecho malos manejos y que sean comprobados, también puede perder su porcentaje del derecho a herencia. Hay otro supuesto, cuando nosotros tenemos algún tipo de relación con la persona que falleció y por una determinación judicial, es decir, por una sentencia, se haya determinado que cometimos un delito en contra de esa persona que falleció, también podemos perder el derecho a herencia. Y esto Claro, se da mucho en los maltratos, obvio. en todo eso, cuando hay una determinación judicial, también se puede perder el derecho a herencia. Sí, claro. ¿Cuánto puede costar un proceso de estos? ¿Alrededor de cuánto para adjudicarse un bien heredado? Mira, obviamente pues ahí van diversos gastos de juicio, ¿no? Hay unos informes que se piden, justamente que el juez pide al registro de notarías y al registro del tribunal para ver si efectivamente existió testamento o si es el último testamento el que nosotros estamos presentando. Eso obviamente tiene un costo. Más o menos tiene un costo de 3,000 pesos por cada informe, es decir, ahí tenemos un costo de 6,000 pesos. En la segunda etapa que yo les mencionaba, hay que hacer un avalúo de los bienes. Obviamente hay que contratar un perito evaluador que esté certificado por el Tribunal Superior de Justicia. No nos sirve un perito que no esté certificado. Eso también, pues hay que considerar los gastos propios del perito, los honorarios del perito. Ajá. Obviamente, pues hay que pagar todos los servicios. Y en la última etapa para la adjudicación, justamente nos va a servir los peritajes que nos hicieron de los avalúos, porque derivado de eso, el notario va a cobrar los impuestos por la adjudicación de los bienes y el derecho a herencia, que más o menos va del 6 al 10% de ese avalúo comercial. Claro. Buenísima esa información. De las últimas preguntas que nos gustaría hacerte, licenciado, ¿cómo sería un bien en el matrimonio? Ok, en el matrimonio, dependiendo la forma en que estemos casados. Si estamos casados por el régimen de sociedad conyugal y dentro de ese periodo del matrimonio se adquirieron bienes, automáticamente por estar casados bajo ese régimen, el 50% es de la esposa y del esposo. Ajá. Entonces, cuando fallecemos, nosotros vamos a heredar única y exclusivamente nuestro 50%. Es decir, el otro 50% se va a repartir entre los probables herederos y dentro de esos herederos, como les comentaba yo al principio, también tiene derecho a heredar la esposa. También va a obtener un porcentaje de ese 50%. El ejemplo que yo te ponía en este caso, de ese 50%, si son cuatro herederos, y dentro de esos herederos está la esposa, que automáticamente ya tiene el 50% de ese bien, ella heredaría un 12,5% más de la persona que falleció, es decir, ella se adjudicaría ya el 62,5% de ese inmueble, te digo, por el régimen en que está casada. Si estuvieran casados bajo el régimen de separación de bienes, se divide todo entre los cuatro herederos, es decir, la esposa únicamente tendría un 25%. Excelente. Yo creo que esa es una de las preguntas que más nos han hecho porque hemos tenido algunos casos sobre divorcios y va de la mano el tema de la herencia, y va el tema de la manutención y por supuesto quién tiene la casa y mis hijos que tienen, ¿no? Claro. Hay una forma, a ver, una pregunta que yo escuché en algunos temas o en algunas situaciones es el tema
regalar la herencia? O sea, yo puedo donar la herencia a otra persona, puedo regalarla, soy heredero, digamos que no ha fallecido la persona que lo hereda, pero sé que soy heredero, puedo regalar o puedo vender o puedo mover esa herencia. No, esto único y exclusivamente lo podemos hacer una vez que ya falleció la persona que nos va a heredar. Ahí es cuando adquirimos los derechos hereditarios, ya una vez ya que falleció la persona. Y sí, efectivamente, nosotros, una vez que falleció, podemos, se llama legalmente repudiar nuestros derechos hereditarios a favor de otra persona. En la actualidad los juzgados están muy renuentes a este tipo de cuestiones. No les recomendamos por el momento, en todo el país, los jueces lo están aplicando, repudiar una herencia. Aquí lo que nosotros les estamos recomendando, por todas las trabas que los mismos juzgados nos están poniendo, es que acepten la herencia y posteriormente a la aceptación de la herencia cedan sus derechos hereditarios. Ya acepté la herencia, ya acepté mis derechos. Ahora sí, no me interesa adquirir ese porcentaje de herencia, pero ya los acepté. Entonces, como ya los acepté, los puedo ceder en el juicio a un tercero, a una persona, pero única y exclusivamente cuando ya aceptamos nuestros derechos hereditarios. ¿Por qué? Porque si no nos ponen muchas trampas, muchas trabas en los juzgados y se están deteniendo los juicios justamente por repudiar antes de aceptar justamente nuestros derechos hereditarios. Lo recomendable es aceptar nuestra herencia y posteriormente ceder nuestros derechos hereditarios para que todo fluya más rápidamente. Fenomenal, licenciado. Última pregunta. ¿La herencia paga impuestos? Claro, claro, como yo les comentaba, cuando ya la última etapa, que es la adjudicación, y asistimos ante notario, que es el facultado justamente para que nosotros podamos adjudicarnos los bienes, él nos cobra un derecho a herencia, que es de entre el 6 y el 10%, para emitirnos una nueva escritura incluso, ¿sí? Y ahí van a venir en esa escritura todos los copropietarios que adquirieron su derecho a herencia. Pero pagarían impuestos sobre el patrimonio como una ganancia. Sí, sí es un ingreso, incluso el fisco así lo toma. Tuviste un ingreso por justamente adquisición de herencia y tienes que pagar un impuesto. Fenomenal. Licenciado, pues muchas gracias por este tiempo con nuestros escuchas, con nuestra comunidad de Gente Urgente, con todas esas personas que al día a día vivimos ese tipo de dudas, problemas, situaciones y que no sabemos a quién recurrir. De verdad, muy agradecidos, muy contentos de poder escuchar esas respuestas y esperamos que sea de mucho provecho para nuestra comunidad de Gente Urgente. Claro, nosotros estamos a sus órdenes. Cualquier duda que les surja, por favor, contacten a la gente de Gente Urgente y con todo gusto vamos resolviendo sus dudas. Muchas gracias, licenciado. Que tengan excelente día. Buenas tardes. Gracias.